Continuando con el tema razas caprinas, vamos a desarrollar ahora las razas productoras de leche y vamos a comenzar describiendo el morfotipo lechero, entendiendo por tal al conjunto de características morfofisiológicas que hacen que una cabra se especialice en la producción de leche. Visto en su conjunto, un animal lechero es un animal descarnado pero no flaco, donde predominan las líneas longitudinales sobre las transversales y con un equilibrio entre las distintas regiones del cuerpo. Tradicionalmente, un animal lechero ha sido descrito en cuñas, en tres cuñas: una cuña vista de costado, otra cuña vista desde la parte superior del animal y una cuña con el animal de frente. La primera, la de costado, es una cuña que se construye con una línea superior tangente a la línea superior del animal y otra línea que es tangente al vientre del animal y que convergen con la anterior en la parte delantera de la cabeza de la cabra. Visto el animal desde la parte superior, la segunda cuña está formada por dos líneas que parten de la punta de cadera o anca, pasan tangente a la espalda del animal y se unen en la parte delantera de la cabeza. Y una tercera cuña que parte de la región de la cruz, pasa tangente a la espalda y toca el piso a los costados de la pezuña. Nosotros cambiamos ese concepto tradicional de un animal lechero en cuñas y vamos a hablar de un animal lechero entre paralelas. Entonces nosotros nos alejamos de la clásica definición de un animal lechero en cuñas y vamos a buscar un animal entre paralelas con una línea superior paralela a una línea inferior, lo cual nos define una buena profundidad torácica y aproximadamente similar a la profundidad abdominal. ¿Por qué es esto? Porque nosotros necesitamos tener una muy buena capacidad torácica, porque ahí se encuentran los pulmones y el corazón del animal, y nosotros necesitamos que se bombee mucha cantidad de sangre para que el animal produzca una abundante cantidad de leche en la ubre. También necesitamos una buena capacidad abdominal. ¿Por qué? Porque aquí se alojan los órganos de la digestión y de la reproducción, y especialmente cuando el animal está preñado y avanzado en la gestación, acercándose al parto, se produce un crecimiento intenso de los fetos, y todas las membranas y los líquidos involucrados en la gestación, y eso va a presionar sobre el aparato digestivo, y entonces la capacidad de consumo que tiene el animal, que se va restringiendo normalmente en cuanto avanza la gestación, se va a ver intensificado si el animal no tiene una adecuada capacidad abdominal. También tenemos que considerar que en lo que respecta al esqueleto del animal, este debe ser fuerte y de huesos planos. Cuando hablamos de huesos planos, los podemos observar en las cañas del animal, y cuando hablamos de huesos planos estamos trazando una diferencia con lo que sucede con los huesos de los animales productores de carne, que son huesos redondos, vastos. Cuando consideramos la línea superior del animal, hay algo que nos interesa y a lo que tenemos que prestarle mucha atención, que es la grupa del animal. ¿Por qué? Porque es el techo de la ubre. Cuanto más larga, ancha y a nivel sea, más capacidad va a tener este techo de la ubre para albergar a la glándula mamaria. También nos interesa, visto de perfil el animal, la inserción anterior de la glándula mamaria y la inserción posterior. En cuanto a la inserción anterior de la glándula mamaria, esta debe ser armónica, es decir, debe continuar suavemente con el vientre de la cabra, y en cuanto a la inserción posterior, lo que nos interesa es que la misma sea lo más alta posible. También tenemos que prestarle atención al piso de la ubre, que tiene que estar a nivel de el garrón. Vista una cabra lechera de la parte posterior, nos interesa la inserción posterior, que hemos dicho que tiene que ser lo más alta, o sea, lo más cercana a la vulva y lo más ancha posible.
También nos interesa el ligamento suspensorio medio. La ubre tiene dos ligamentos suspensorios laterales y un ligamento suspensorio medio que debe ser fuerte, debe ser muy robusto, potente, porque tiene que soportar a la glándula mamaria, que está dividida en 2/4. Esa fortaleza, esa robustez del ligamento suspensorio se evidencia, fíjense, en la parte inferior, que en esta hendidura, que está delimitando perfectamente ambos cuartos. También nos interesa los pezones. Los mismos tienen que ser perpendiculares al suelo, porque entonces la leche puede ser extraída fácilmente por gravedad. Pero también nos interesa de los pezones el diámetro de los mismos y el largo. El largo debe ser aproximado a un puño cerrado. No debe tener un diámetro excesivo, porque principalmente va a ser dificultoso para el amamantamiento de los cabritos, pero también en el caso del ordeñe, el ordeñe mecánico y el ordeñe manual. Los pezones deben estar bien definidos, bien delimitados de lo que es el resto de la glándula mamaria. Como hemos dicho, tienen que tener el largo del puño, pezones más cortos. Lo que producen, si bien es cierto, no van a tener dificultades para el amamantamiento, pero sí para el ordeñe, porque entonces el pezón va a quedar a mitad del puño cerrado cuando se esté realizando el ordeñe, y entonces la leche, en lugar de caer al recipiente, si está haciendo un ordeño manual, va a caer en la mano cerrada, y eso va a mojar la mano y se va a mojar también el pezón, y va a producir muchas dificultades en el momento del ordeño. En esta fotografía vemos tres cabras que tienen unas excelentes ubres. Fíjense en esta cabra de la izquierda, la inserción es alta y bastante ancha. Si la vemos, es bastante más ancha que las otras dos. Observen los ligamentos suspensorios en las tres cabras, lo potente que son y cómo delimitan los 2/4. También los pezones perpendiculares al suelo. En este caso, estas son dos cabras sanas. Las tres cabras anteriores son cabras de la raza pardo alpina, para que vayamos un poco reteniendo ya las diferentes razas. Fíjense, esta es una ubre globosa, el ligamento suspensorio bien definido, los cuartos bien separados, bien evidente, y también los pezones perpendiculares. Lo mismo se observa en esta cabra, una inserción ancha, la ubre globosa con un ligamento suspensorio que divide bien los 2/4 y los pezones perpendiculares al suelo. En este caso se observa lo mismo. Cuando observamos la piel de la glándula, esta es sedosa, es elástica, es suave. La ubre, cuando se la palpa, tiene que darnos la impresión que tiene abundante tejido secretor, que tiene poco tejido conectivo. Tenemos que descartar totalmente las ubres carnosas, que son unas ubres duras, que cuando se las observa repletas de leche, dan la impresión de que vamos a obtener una buena producción de leche, pero cuando se transcurre en el ordeñe, las cabras evidencian que no dan tanta cantidad de leche, y a su vez, cuando una ubre tiene abundante tejido secretor, luego del ordeñe la glándula queda totalmente consumida, digamos, baja ostensiblemente el volumen, mientras que en las ubres carnosas mantienen bastante el volumen original, no lo reducen tanto. A la palpación, repito, tiene que dejarnos la impresión de que hay abundante tejido secretor, que la glándula está repleta de leche, que no encontramos ninguna estructura extraña que nos deje la impresión de que hay alguna
infección, alguna inflamación o la ha habido. En estas dos cabras también vemos una excelente ubre. Fíjense la piel rosada, ligamento suspensorio muy evidente, los pezones de unos diámetros y largos adecuados en los dos casos. A partir de ahora vamos a observar glándulas mamarias que se alejan un poco del ideal que estamos buscando. En este primer caso vemos que, si bien es cierto, la inserción es alta, pero no es lo ancho que quisiéramos. En el caso del ligamento suspensorio tampoco aparenta ser lo suficientemente firme, porque fíjense acá la base de la glándula mamaria está descendida, no forma esa hendidura que hemos observado en las anteriores, y los pezones orientados hacia los costados. En este caso, esta cabra murciano granadina, vemos que la glándula mamaria, si bien es muy potente y nos está indicando que es una cabra que produce mucha cantidad de leche, es una ubre que está descendida, porque lo que buscamos es una ubre que esté lo más pegada a la región inguinal, y por supuesto los pezones dirigidos hacia adelante. Fíjense la posición, están adelantados, no hacia la parte media de la ubre, con lo cual la leche fluiría por gravedad, sino que están hacia adelante, no un largo adecuado. Si bien es cierto que las crías podrían amamantarse. En este caso, en esta otra cabra murciano granadina de color negro, la glándula mamaria es globosa, y si bien es cierto tiene un muy buen tamaño, fíjense los pezones están también dirigidos hacia adelante. En el caso de esta cabra florida sevillana, tenemos el segundo tipo de ubre que podemos encontrar, que es una ubre en forma de bolsa o saco, ubre abolsada. Y bueno, fíjense los pezones más bien corto y con una menor definición con respecto al resto de la glándula mamaria. En este caso de una cabra malagueña, fíjense, la inserción no es lo ancha que pretenderíamos, y si bien es cierto tiene un buen ligamento suspensorio, fíjense los pezones están orientados hacia adelante. En esta fotografía de esta cabra, bueno, es una ubre descendida, y fíjense los pezones dirigidos hacia el lateral, una ubre bastante lejos del ideal que buscamos.